Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Muy bien, vamos a resolver otro ejemplo. Entonces tomemos, por ejemplo, vamos a resolver hallar el conjunto solución de la desigualdad 2x3 menos 7x mayor que x3, por ejemplo, menos 3x. Entonces queremos hallar el conjunto de solución de esa ecuación. De x3 menos 3x. Entonces vamos a mover todos los términos a la derecha. Entonces en el primer paso movemos todos los términos a la derecha. Tenemos 2x3 menos 7x. Ahora el x3 aparece más x3. Lo pasamos a la... Perdón, vamos a moverlos a la izquierda. Al moverlo a la izquierda, entonces sería menos x3. Y al pasar el menos 3x2 a la izquierda, pues sería más 3x2. Esa mecánica ya la justificamos, más 3x, perdón, ya la justificamos y lo que queda es un 0. ¿De acuerdo? Entonces repito, vamos a mover todo a la izquierda, más x3 lo pasamos como menos x3 y menos 3x lo pasamos como más 3x. Entonces, esta desigualdad es equivalente a 2x3, vamos a simplificarla. Aquí tenemos entonces menos 7x más 3, tenemos menos, perdón, 2x3 menos x3, reunamos los términos en x3 primero, este con este, después quedaría menos 7x más 3x menos 4x mayor que 0, entonces de una vez esto queda x3, restando estos dos, menos 4x mayor que 0, ¿de acuerdo? Se ha simplificado 2x3 menos x3 da una vez x3 menos 4x mayor que 0 y lo factorizamos entonces ahora. Entonces esto es equivalente, saquemos factor común x, queda x2 menos 4 y recuerden que x2 menos 4 es x2 menos 2 al cuadrado, es un producto notable, ¿cierto? Entonces aquí a la izquierda lo recordamos, a2 menos b2, entonces esto se puede factorizar como x menos 2 por x más 2 mayor que 0. Entonces tenemos ahora, a diferencia de los ejemplos anteriores, ¿cierto? En este ejemplo tenemos tres factores, que son x, x menos 2, x más 2, entonces vamos a determinar el signo. Entonces simplemente tracemos aquí un eje real, y aquí tenemos lo mismo. Cuando son ceros, son en x igual a 0, se anula el primer factor, obviamente. Entonces está el 0. Ese es un punto importante. En x igual, x menos 2, ¿dónde es 0? Donde x es 2, o sea, en 2. Y donde x más 2 es 0 cuando x es menos 2. Entonces miramos los signos, miremos el signo de x. Entonces el signo de x es negativo por debajo del 0, o sea, es negativo en toda esta zona. Y positivo acá. Aquí daría pues exactamente 0. Ahora, ¿cuál sería el signo de x menos 2? Pues bueno, el signo de x menos 2, esto va a ser positivo por encima de 2. O sea, aquí va a ser 0. Va a ser positivo por encima de 2 y negativo de otra manera acá. Y después miramos finalmente el signo de x más 2. Ese signo va a ser, bueno, esta región me quedó un poquito más cortica, pero vamos a marcarla para que se distinga bien. Vamos a marcar las tres regiones. Entonces este signo de x menos 2 es por debajo de menos 2, por ejemplo, tomen menos 8. Menos 8 más 2 es menos 6, o sea, por debajo de menos 2 es negativo. Por encima de menos 2 ya se vuelve positivo. Entonces en toda esta región es positiva. Ese es el signo de x más 2. Entonces finalmente podemos, el signo del producto, pues aquí lo podemos determinar. Entonces aquí tenemos, pongamos el signo del producto x por x menos 2 por x más 2 sería pues muy fácil. Entonces negativo por negativo da positivo, el producto de estos dos. Por negativo da negativo en esta región. Aquí el negativo con negativo da positivo, por positivo da positivo en esta región.
positivo con negativo da negativo, negativo con positivo da negativo. En esta región, más con más da más. Entonces vemos que por debajo de menos 2 este producto es negativo, por encima de menos 2 es positivo, después vuelve a ser negativo, después vuelve a ser positivo. Entonces pregunta, ¿cuál es el conjunto donde es positivo? Va a ser esta región, démosla en forma de intervalo. Entonces la respuesta es que el conjunto de todos los x en los números reales, tal que x por x menos 2 por x más 2 es mayor que 0, este conjunto es precisamente el intervalo abierto menos 2, 0, repito, es abierto porque en estos extremos esto vale 0, unido con el intervalo abierto 2 de ahí en adelante. De ahí en adelante, ¿cómo se representa? Recuerden, esto se representa de 2 a infinito. Ese es el símbolo que se usa. Bueno, vamos a hallar entonces como último ejemplo el conjunto solución de 1 sobre 1 menos x menor o igual que 2 sobre x más 3. Entonces lo que quiero hacer aquí es, el procedimiento sería, dejamos todas las fracciones a un lado, las sumamos y bueno, hagámoslo. Si quieren, propongo algo mejor, ustedes detengan el video en este momento y traten de resolver el problema. Una vez lo tengan resuelto, continúen viendo el video. Detengan el video. Muy bien. Entonces, si resolvieron el ejercicio, entonces, por ejemplo, una manera sería pasar todo a la derecha. Entonces quedaría, pues aquí quedaría un 0 menor o igual que 2 sobre x más 3. Y aquí restaríamos menos 1 sobre 1 menos x. Después entonces, ¿de acuerdo? Entonces este término que estaba aquí sumando lo pasé a restar al lado derecho. Entonces ahora esta expresión que está aquí la podemos transformar. Entonces aquí tenemos 0 menor o igual. Ahora vamos a transformar, vamos a sumar esas dos fracciones. Como un denominador sería x más 3 por 1 menos x. Después multiplicamos en cruz 2 por 1 menos x menos 1 por x más 3, o sea, menos x más 3 por 1. Entonces, si ustedes quieren, queda 0. Esto es equivalente a 0 menor o igual que vamos a multiplicar 2 por 1 menos x, sería 2 menos 2x. Aquí sería menos x más 3, sería menos x menos 3 sobre x más 3 por 1 menos x. Entonces nos queda esta expresión, pues entonces vamos a simplificar, esto es equivalente a 0 menor o igual. Entonces tenemos menos x y menos 2x menos 3x. Y de otro lado tenemos 2 menos 3 da menos 1. Entonces queda menos 3x menos 1 sobre x más 3 por 1 menos x. Entonces vamos a escribirlo como menos 3x menos 1, lo voy a simplemente poner, voy a escribir, esta es la misma desigualdad realmente la que voy a escribir, es x más 3 por 1 menos x, ¿de acuerdo? Mayor o igual que 0, miren pues que no he cambiado nada, no es que haya movido algo a otro lado, no, simplemente es, esta desigualdad la estoy como mirando desde la perspectiva de la derecha, esto mayor que 0 lo estoy escribiendo así, es esto mismo mayor o igual que 0. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, factoricemos un menos 1, entonces queda menos, factor común 3x más 1 sobre x más 3 sobre 1 menos x, ¿de acuerdo? Esto pues es simplemente un paso como para, pues, no sé, ni siquiera es necesario, simplemente es una manera de poner aquí los signos, organizarlo un poquito con ese signo menos, mayor o igual que 0. Si ustedes quieren, entonces multipliquemos por menos 1 arriba y abajo. Entonces al multiplicar por menos 1 arriba, queda 3x más 1. Aquí queda este por menos 1, podemos multiplicar este por menos 1, queda x más 3, y este multiplicado por menos 1 es x menos 1, mayor o igual que 0.
Y ya nos quedaría entonces 3 factores para determinar 3x más 1, x más 3 y x menos 1. Entonces hacemos la regla de los signos. Entonces tendríamos una reglita de los signos aquí. Entonces pongámosla mejor acá. Entonces nuevamente tenemos 3 posibilidades donde este sea 0 y donde el denominador sea 0. Entonces primero para el numerador va a ser 0 en donde, voy a hacerlo un poquito más rápido, esto es 0, o sea 3x más 1 es 0, sí, exactamente, x es despejándolo, este 1 lo paso para allá, menos 1 y dividido por 3, menos 1/3, entonces este va a ser un punto de interés, menos 1/3, y estos denominadores van a ser 0 si x es igual a menos 3 o x es igual a 1. Muy bien, entonces tenemos estas regiones. Muy bien, entonces ahora determinemos el signo de cada uno. Entonces pongamos aquí el signo de 3x más 1. Bueno, pues sabemos que 3x más 1 es precisamente 0 en menos 1/3. Aquí es 0. Reemplacen, menos 1/3 por 3 da menos 1, más 1, 0. ¿Qué pasa cuando es mayor que menos 1/3? Por ejemplo, 20. 3 por 20 es 60, más 1, 61. Entonces positivo toda esta región. Y va a ser negativo por debajo. O sea, aquí y aquí va a ser negativo y aquí también. Muy bien, ahora vamos a determinar el signo de x más 3. X más 3 va a ser por encima de menos 3. En menos 3 va a ser 0. Muy bien. En menos 3 va a ser 0. Por encima de menos 3 va a ser positivo. O sea, en esta región va a ser positivo. Y por debajo de menos 3 va a ser negativo. Por ejemplo, si ustedes toman menos 8 más 3 da menos 5. Entonces por aquí da negativo. Y finalmente el signo de x menos 1. Entonces el signo de x menos 1 va a ser, entonces el signo de x menos 1 va a ser, en 1 va a ser 0. Esto era positivo aquí, en 1 va a ser 0. Y por encima de 1 va a ser positivo y por debajo de 1 va a ser negativo. Muy bien, entonces nos queda que para este vamos a ver, entonces tenemos un producto de dos denominadores con un numerador. Bueno, el producto de negativo con negativo en el denominador da positivo. Si el numerador es negativo y el denominador es positivo, entonces el cociente de la fracción va a ser negativo. Entonces va a ser negativo en esta región. Marquemos si quieren, entonces delimitemos bien las regiones. Perdón, la tracé mal, sería por aquí. Por acá. Por aquí. Hagan caso omiso de esta línea recta. Borrémosla aquí. Entonces va a ser, entonces simplemente la fracción 3x más 1 sobre x más 3 por x menos 1. Esta fracción va a ser negativa acá. ¿Qué pasa en menos 3? En menos 3 el denominador se anula, entonces aquí no está definida. En menos 3 no va a estar definida. Después va a ser el producto de los denominadores x más 3, x más 1 en esta región entre menos 3 y 1/3. Este producto de estos dos, ¿cierto? De este y este, va a ser positivo con negativo, va a ser negativo. Y el numerador es negativo. Entonces el cociente de negativo sobre negativo va a ser positivo. Entonces en esta región va a ser positivo. Entonces toda esta región va a ser negativa, aquí va a ser positiva. ¿Qué va a pasar en menos 1/3? En menos 1/3, pues en menos 1/3 el numerador se anula, el denominador está bien definido, queda 0 sobre algo, entonces va a ser 0. En menos 1/3 va a ser 0. Después vamos a tener el producto de los denominadores en esta región. Producto de los denominadores va a ser más con menos, ¿cuánto va a ser? Más con menos va a ser menos,
Ese, o sea, el producto de los denominadores va a ser negativo, mientras el numerador es positivo en esta región. Entonces la fracción sería negativa acá. ¿Qué pasa exactamente en 1? Pues en 1 lo que pasa es que el denominador se anula, entonces no va a estar definido. Entonces aquí va a ser indefinido, pongamos un signo de interrogación, va a estar indefinido, y por encima del 1 todo es positivo, tanto el numerador como los denominadores, luego todo esto va a ser positivo. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta va a ser ¿dónde es esta fracción mayor o igual que 0? Entonces esta fracción va a ser mayor o igual que 0 en esta región, entre menos 3 y 1/3. Entonces vamos a escribirlo. El conjunto solución va a ser entonces el conjunto de todos los x en los números reales, tales que necesitamos que sean mayor o igual que 0. Entonces, miren, para que sea mayor o igual que 0 tiene que estar, miremos la tabla de la izquierda, entre menos 3 y menos 1/3, excluyendo el menos 3 porque el menos 3 no está definido. Entonces, menos 3 con 1/3. O sea, va a ser este conjunto. Borrar aquí. Conjunto solución va a ser entonces, perdón, vamos a escribirlo mejor así, va a ser menos 3 y 1/3. Entonces mirando la tabla en esa región es positivo y en 1/3 es exactamente 0. Y vuelve a ser en 1 sin incluir el 1 porque en 1 no está definido el denominador, 1 infinito. Entonces ese sería el conjunto solución de esa desigualdad. Menos 3 1/3 cerrado en 1/3 incluido 1 infinito. Muy bien. Ahora lo que quiero ver es, volvamos a la desigualdad original. Entonces, la desigualdad, ¿cierto? Este era equivalente. La desigualdad original era la desigualdad 1 sobre 1 menos x menor o igual que 2 sobre x más 3. Muy bien. Entonces hay algo que un estudiante podría hacer y parecería perfectamente lícito, como lo hicimos en el caso de igualdades. Dice, profe, ¿y por qué no multiplica ambos lados por x más 3? Entonces vamos a transformarla. Dice, esta desigualdad es equivalente a x más 3 que multiplica a 1 sobre 1 menos x menor o igual que x más 3 que multiplica a 2 sobre x más 3. De tal manera pues que podamos cancelar este x más 3, entonces nos queda equivalente a x más 3 por 1 es x más 3 dividido 1 menos x menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Este procedimiento que estoy haciendo es erróneo. Entonces miren aquí, miren el signo de peligro. Ya les voy a explicar cuál es el problema. Entonces simplemente veamos que no nos da ni siquiera la misma respuesta. Entonces, o sea, esto que acabamos de hacer aquí es como si yo hubiera pasado el x más 3 que está dividiendo a la izquierda, lo hubiera pasado a multiplicar. Entonces hubiera obtenido esto, ¿cierto? Hubiéramos obtenido x más 3 sobre 1 menos x menor o igual que 2. Ahora pasemos el 1 menos x a la derecha. Queda x más 3 menor o igual que 2 por 1 menos x. Eso lo hicimos en el caso de las igualdades. ¿Qué problema hay aquí? Entonces nos queda que esto es equivalente a x más 3 menor o igual que 2, multipliquemos, menos 2x. Parece una manera muy sencilla de resolverla, porque entonces nos quedaría, es equivalente a, pasando las x para acá, entonces queda 0, pasando todo, pasando la x queda 2 menos 2x, esta parte sí es lícita, menos x, y aquí pasamos el menos 3, entonces esto es equivalente a 0 menor o igual que 2 menos 3 da menos 1, entonces da menos 3x menos 1. Entonces esto es equivalente a decir que 0 es menor o igual que menos 3x más 1,
y entonces si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, esto sería equivalente a decirte que 3x más 1, podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados cambiando el signo de la desigualdad, sea menor o igual que 0, y nos queda que esto es equivalente a decir que x es menor o igual que menos 1/3. Una respuesta completamente distinta a esta. Entonces esta respuesta está equivocada. Entonces, el signo de peligro lo había puesto. ¿En dónde está el error? El error es el siguiente. Bueno, vamos a revisar cada una de las reglas que están involucradas. En una desigualdad yo la puedo transformar sumando y restando. Cuando yo muevo todo a un lado, sumando o restando, no cambio la desigualdad. Pero recuerden que cuando yo multiplico una desigualdad por algo, tengo que garantizar que ese algo sea positivo para que la desigualdad no cambie de signo, no cambie de dirección. Porque si eso es negativo, aquí lo vimos. Si aquí es negativo, multiplicamos por menos 1, la desigualdad cambia de dirección. Entonces, al multiplicar por x más 3 a ambos lados, no sabemos en general si x más 3 es positivo o negativo. En algunos casos será positivo, en otros casos será negativo. Entonces, en algunos casos la desigualdad apuntará hacia un lado y en otro la desigualdad apuntará hacia otro lado y no sabemos entonces hacia cuál lado. Luego, no podemos, conclusión, aquí escribo la conclusión a la izquierda, no podemos multiplicar los términos de una desigualdad por una expresión que involucre a x mientras no sepamos que esa expresión es siempre positiva. Si sabemos que siempre es positiva, lo podemos hacer. Si sabemos que siempre es negativa, lo podemos hacer cambiando debidamente la dirección de la desigualdad. Pero en general no lo podemos hacer, miren que lleva una respuesta incorrecta. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.